todos, bienvenidos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, Señor. Este grupo de hermanos, Señor, este grupo de personas aquí reunidas en tu casa, Señor. Queremos venir delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Padre. Pidiéndote, Señor, de todo corazón, perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Padre, tú nos conoces, Señor, y sabes todas las debilidades, todas nuestras faltas, Señor. Delante de ti dice tu bendita palabra que estamos desnudos, Señor. Nada te es oculto. Podemos ocultarle muchas cosas a las personas, a nuestras esposas, esposos, amigos, a nuestros hermanos, pero a ti no, Señor. Por eso, Señor, con un corazón contrito y humillado en esta mañana, te pedimos perdón, Señor, para que seas tú limpiándonos con la preciosa sangre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y permita, Señor, que nuestra comunión, que ha sido rota por nuestras faltas y por nuestros pecados, sea restaurada en este mismo instante, Señor, para que podamos tener el gozo y la alegría de poder escuchar tu mensaje, Señor, con los ojos y los oídos espirituales tuyos, Señor. Te pedimos de corazón que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes cambiar al ser humano. Nosotros no cambiamos a nadie, Padre. Tenemos plena conciencia, Señor, y certeza que el único que cambia a las personas eres tú, Señor. Por eso te pedimos de corazón que seas tú obrando a través de tu Santo Espíritu, que es quien convence a la persona de pecado, de juicio y de justicia, para que podamos en verdad, Señor, nosotros entender tu palabra y poder reconocerte a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, clamamos en esta tarde, Señor, en esta preciosa mañana, por salvación para aquellos que no te conocen, Señor. Clamamos por salvación para nuestros amigos, clamamos por salvación para nuestros familiares, Señor, que apreciamos con todo nuestro corazón y que anhelamos que un día puedan obtener la salvación y la vida eterna. Padre, te damos gracias y te pedimos que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuántos creen, hermanitos, que hoy Dios va a hablar en su infinita misericordia en nuestras vidas? Amén. Bueno, hemos estado tratando un tema, manitos, sobre las 7 últimas palabras que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario. Amén. Ese ha sido el tema que hemos venido tratando. Esta es la tercera enseñanza que doy sobre este tema. Y hemos apenas avanzado en la primera expresión o palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo. El texto base, para que lo podamos colocar allí, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ese primer versículo fue la primera palabra, según la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo expresó cuando estaba en aquella cruz, cuando estaba colgado, cuando estaba crucificado, cuando estaba en agonía. Lo primero que salió de su boca allí en aquella cruz fue esta frase. Y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera palabra. Antes de entrar a estudiar las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo, o frases que nuestro Señor Jesucristo expresó desde la cruz, yo les dije que teníamos que empezar a estudiar algo antes de estudiar las palabras. Y era que teníamos que estudiar quién era el que había sido crucificado en aquella cruz. Y entender que lo importante realmente no son las palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, sino lo que Él hizo. Porque lo que nos brinda a ti y a mí salvación, no son las palabras que Él dijo, que las vamos a estudiar. Lo que nos brinda salvación y vida eterna es lo que Él hizo por ti y por mí. ¿Y qué hizo Él? Dio su vida por ti y por mí. ¿Y qué hizo Él? Fue a la cruz, como cordero enmudeció y fue a la cruz. Se humilló por amor a nosotros. Lo que Él hizo en la cruz es lo verdaderamente importante. Amén. Y es lo que yo quiero que todos ustedes entiendan. Sí, vamos a estudiar las palabras, las 7 frases que Él pronunció en la cruz, pero eso no es realmente la esencia. La esencia no fue lo que Él dijo, porque lo que Él dijo no nos salva. Si una persona piensa que va a ser salva por lo que Él dijo,
yo tengo que decirle que estamos en un error. Lo que nos salva a nosotros no fue lo que Él dijo, sino lo que Él hizo. Amén. Reconocer su obra redentora por ti y por mí en la cruz. Amén. Y esa fue la primera enseñanza. Y en esa primera enseñanza, aclarando quién fue el que murió en la cruz, aclaramos dos verdades bíblicas fundamentales para todo creyente. ¿Quién se acuerda cuáles eran? Bueno, sé que todos se acuerdan, pero las voy a recordar rápidamente. La primera, explicamos el tema de la deidad de Cristo y el tema de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y para explicar el tema de la deidad de Cristo hay dos citas bíblicas fundamentales que quiero recordarles para que nunca se nos olvide. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos diciendo sencillamente que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. De eso se trata la deidad. Él es Dios mismo. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, hablando del Señor Jesucristo. Y dice que en el principio, allá en Génesis 1:1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Está diciendo que nuestro Señor Jesucristo era ¿quién? Dios. Así que cuando alguien le habla a usted que si usted cree en la deidad de Jesucristo, usted le va a decir con firmeza y convicción, sí Señor. Y él le va a decir ¿por qué? Y le dice porque Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad y Dios mismo. Amén. Ese es la deidad. Y explicamos entonces quién era el que había muerto en la cruz. Y el que murió en la cruz fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad y Dios mismo. Y explicamos también el tema de la encarnación. Y ese lo podemos aclarar en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. ¿Qué dice en el versículo 14? Dice así, y aquel verbo, siempre que habla allí en Juan del verbo se está refiriendo al Señor Jesucristo. O sea, y el Señor Jesucristo y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. El Señor Jesucristo se hizo carne. Ahí está diciendo que el Señor Jesucristo se humanó, encarnó, nació de María Virgen, pero no por concepción humana, porque no fue porque José se juntó con María. No, acuérdese que María era virgen y que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo se encarnó, nació de María Virgen. Así que el tema de la deidad y de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es algo que usted y yo tenemos que tener claro. El Señor Jesucristo descendió del cielo, de su trono de gloria, nació de María Virgen, se encarnó, se humanó, se hizo como uno de nosotros con un solo objetivo, con una sola meta. ¿Cuál? Poder cumplir delante del Padre todas las exigencias de Él, porque alguien tenía que pagar por los pecados tuyos y míos. Y el único que podía hacer eso era ¿quién? El Señor Jesucristo. Fue Él en la humanidad, 100% hombre y 100% Dios, quien cumplió con todas las exigencias y fue a la cruz y dio su vida por ti y por mí. Algo que ninguno de nosotros podía hacer, solamente Él. Amén. Entonces, en esa primera enseñanza la hemos resumido en esto que acabamos de decir. En la primera enseñanza nos enfocamos en aclarar quién era el que había ido a la cruz, quién era el Señor Jesucristo. Dijimos, el Señor Jesucristo es Dios mismo en su deidad y el Señor Jesucristo encarnó por amor a nosotros. Amén. Se hizo como uno de nosotros por amor. Esa fue la primera enseñanza. En la segunda enseñanza, manito, y me he gastado, ya voy 10 minutos. En la segunda enseñanza, mis hermanos, fuimos a la primera frase que él expresó o dijo. ¿Cuál fue la primera frase? Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces entramos a explicar cada una de esas palabras. Colócamela allí, Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice allí claramente, mis hermanos, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entramos a explicar cada palabra, porque es importante cuando estamos enseñando la palabra desmenuzarla,
para que la podamos comer, como diría alguien, como con plastilina, como cuando usted le está enseñando a un niño y usted le mastica todo y se lo da como en purecito, y a él eso no le va a hacer daño porque él digiere todo. Pues así quiero que hoy la palabra sea para cada uno de nosotros, sea de fácil forma de digerir, de comprender. Jesús decía, Padre, y explicamos lo que significaba esa palabra Padre. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, dijo Padre, significa varias cosas, pero dentro de las tantas cosas que significan, lo que más significa es que el Señor Jesucristo no había perdido su relación entre Padre e Hijo. Todavía tenía su comunión con su Padre. Amén. Todavía le llamaba Padre, porque más adelante allí en aquella cruz, la séptima frase que él dice es, Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se perdió la comunión. El Padre tuvo que darle la espalda al Señor Jesucristo, a su Hijo amado, a su unigénito Hijo. ¿Por qué? Porque Él estaba cargando todos los pecados de la humanidad entera, los tuyos y los míos. Amén. Y Dios es santo. Así que Él hasta ahí perdió la comunión, pero hasta ese primer momento no. Él le dice Padre, todavía había una comunión con su Padre, entre Padre e Hijo. Segundo, importante que estaba haciendo en el estudio, el Señor Jesucristo lo que está haciendo en aquella cruz o como inicia es haciendo una oración. Cuando Él dice Padre, el Señor Jesucristo está orando. ¿Me entienden lo que les quiero decir? El Señor Jesucristo en Lucas, vamos a Lucas rápidamente sin perder ahí el capítulo 23, Lucas capítulo 3, mis hermanos, el versículo 21. Hay un título que dice el bautismo de Jesús. Está diciéndonos cómo el Señor Jesucristo inició su ministerio. ¿Y cómo inició su ministerio? Versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. El Señor Jesucristo inició su ministerio, mis hermanos, orando. Y está terminando su ministerio en la cruz, orándole al Padre. Qué gran ejemplo, manitos. Y algo que me impactó mucho y lo dije en la enseñanza pasada. El Señor Jesucristo estaba sufriendo, manitos. Yo quiero que ustedes entiendan eso, amigo y amiga, en esta mañana. Él estaba en agonía. Ustedes saben, ¿alguien se ha puesto a pensar lo que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz? Hermanos, amigos, eso es algo indescriptible. El Señor Jesucristo estaba en una agonía permanente, donde había sido traspasado sus manos y sus pies, y estaba en una postura incómoda hasta para respirar. Había sido desfigurado su rostro, le salía sangre por toda parte del cuerpo. Y ustedes me pueden decir a mí, ¿quién de nosotros? Miren, hermanitos, voy a darles un ejemplo y parecerá chistoso, y les pido disculpas. ¿A alguien se le ha enterrado una uña? Sí, vea, manito, yo pensé que la vida se me iba a ir. Yo dije, Dios mío, llegó la hora de partida por solo una uña que tenía enterrada. Y yo le decía, Dios mío, ayúdame, porque no era capaz con ese dedo. Lo tenía gordo, eso le salía hasta materia. Y yo decía, se me va a podrir el dedo, me lo van a mochar. Que no pensaba yo en eso. ¿Ustedes creen que yo pensaba en mi esposa o que yo pensaba en mis nietos que los quiero? Yo no pensaba en nadie. Yo pensaba en mi dedo. Señor, ayúdame con mi dedo. Yo qué tiempo iba a tener yo para pensar en los demás. ¿Me entienden lo que les digo? Pero el Señor Jesucristo, que estaba en una agonía terrible que no podemos describirla, ni siquiera pensaba en él mismo. Empezó orando por ti, por mí. Empezó orando por los pecadores. Empezó orando por este pueblo y esta humanidad perdida. Y dijo, Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él preocupado por ti, por mí, estando en agonía, manitos, qué ejemplo. Qué ejemplo el de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Un ejemplo que tú y yo difícilmente hacemos. Difícilmente nos preocupamos en medio de un problema por los demás. Yo me preocupo por lo mío. En medio de mi insensatez, en medio de de tantas cosas que hay en nuestra humanidad. Pero nuestro Señor, manitos, nos dio un ejemplo, mano, que uno queda aterrado, mis hermanos. Tiene que erizársele la piel a uno al ver, al pensar cómo nuestro
Señor Jesucristo, aún estando en semejante situación, pensó en ti y en mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que aclaramos el tema de lo que significaba Padre y aclaramos también el tema de cuando Él dice, no voy a saltar la palabra perdónalos, porque la voy a dejar de última. Porque no saben lo que hacen. Explicamos en esa segunda enseñanza qué era lo que no sabía la gente que hacía. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? La pregunta es, ¿qué era lo que ellos no sabían que hacían? Tenemos dos citas bíblicas. Vamos, mis hermanos, rápidamente. Colócame allí en la pantalla. Primera de Corintios 2:8. Y vamos a leer lo que la Biblia dice, no lo que el hermano Jorge está inventando, no lo que la Biblia dice. ¿Qué era lo que la gente no sabía en esa época del Señor Jesucristo? Primera de Corintios 2:8 dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo, dice aquí el que está hablando del apóstol Pablo, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado ¿a qué? Al Señor de la gloria. Esa gente no sabía que estaban crucificando al Señor de la gloria. No sabía que estaban crucificando a Dios mismo. No sabían que el Señor Jesucristo era ¿quién? Dios mismo. No sabían que estaban crucificando al Señor de la gloria. Y por eso el Señor Jesucristo oró de esa manera. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el apóstol Pedro en Hechos dice también lo mismo. Apóstol Pedro en Hechos 3:17. En Hechos 3:17 dice lo siguiente. Mas ahora, dice 3:17, manito. Dice, mas ahora, hermanos, dice el apóstol Pedro, en un discurso que estaba dando. Sé que por ignorancia, ¿qué? Lo habéis, ¿qué? Crucificado. Lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Y qué era lo que hicieron ellos? Lo habían ¿qué? Crucificado. Y el apóstol Pedro dice que lo hicieron ¿por qué? Por ignorancia. Y Pablo dice que lo hicieron porque no sabían quién era el Señor de la gloria. Así que para esas personas de esa época, en ese momento, esa palabra era real. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero déjenme decirles que tengo una noticia para ustedes en esta mañana. Para ti, para mí no. ¿Sabes? Esa palabra, esa frase del Señor Jesucristo no nos cobija a nosotros en esta mañana. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No. ¿Saben por qué? Porque todos ustedes ahora, en este momento, son testigos delante de Dios, que les he explicado con claridad y con certeza y convicción que el Señor Jesucristo es ¿quién? Dios mismo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad y Dios mismo. Así que usted no tiene la misma ignorancia que tenían los de esa época, ¿me entienden? No tenemos la misma ignorancia ni la misma excusa, porque ustedes y yo hemos aclarado a la luz de la palabra quién era el Señor Jesucristo, quién era el que estaba muriendo en la cruz por ti y por mí. Así que nosotros sí sabemos quién era Él. Así que esa excusa no aplica, esa palabra no aplica para ti y para mí en esta mañana. Porque ya sabemos quién es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad y Dios mismo. Amén. Entendiendo esa partecita que fue en la que terminamos la segunda enseñanza y voy con otros 10 minutos exactamente, voy a entrar a explicar un poco más la otra palabra. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 34. Una palabra que es importante profundizar por lo que sigue. 23, 34, manito. Dice, Jesús decía, Padre, ya explicamos lo que es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ya explicamos por qué no sabían lo que hacían, qué era lo que ellos no sabían, pero yo quiero enfocarme en la palabra perdónalos. Manitos, esa palabra perdónalos tiene una implicación muy profunda. Él está pidiendo perdón por todos nosotros y sobre todo por la humanidad entera y por todos los no creyentes, los inconversos.
Y esa es una especie de oración que el Señor está haciendo, mis hermanos, para interceder por los pecadores, por todos aquellos pecadores que no tenían aún el conocimiento del Señor Jesucristo. Está orando como haciendo una oración de intercesión. Pero cuando él dice, Padre, perdónalos, yo quiero aclarar algo allí, manitos. Es importante esto que yo voy a decir. Cuando él dice, perdónalos, el Señor Jesucristo no estaba diciendo, a ver, voy a leer lo que escribí acá para que ustedes me puedan entender. El Señor no estaba forzando a Dios, el Padre, a que perdonara a aquellos que no querían recibir perdón. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Cuando él dice perdona, él no está diciendo, Señor, perdona aún a aquellos que no te quieren recibir. No, no, no. No era lo que él estaba diciendo. Porque nosotros en la oración no forzamos a Dios, o como que lo obligáramos, o como que si el Señor tuviera que hacernos caso a nosotros y nosotros tuviéramos autoridad sobre él. No, 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 no. El Señor estaba diciendo algo muy importante, y es lo siguiente. Entonces, ¿qué era lo que él estaba pidiendo? Cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos, la implicación de esta palabra perdónalos es mucho más profunda. Perdónalos a ellos, pecadores, a todos nosotros, pero condéname a mí. ¿Ya me están entendiendo lo que quiso decir el Señor allí? Porque nadie puede pedir perdón si no está dispuesto a pagar la deuda. Y el único que estaba dispuesto a pagar la deuda era ¿quién? El Señor Jesucristo. Por eso él dice, Padre, perdónalos. Cuando él dice perdónalos, está implícito allí. Perdónalos a ellos, perdónanos a nosotros, pecadores, pero condéname a mí. Pon la deuda de ellos a mi cuenta. Yo la pago. Nadie puede pedir perdón si no está dispuesto a pagar el precio. ¿Me está entendiendo? Un ejemplo sencillo. Una persona tiene una deuda, el hermano Rubén, el hermano Diego, tiene una deuda de $1,000,000 con Gerson. Entonces el hermano Jorge de Madre dice, no, Gersiton, yo te voy a pagar esa deuda. Tenga, le cancelo el $1,000,000 de Gerson. Ahora hablamos. Muy bien, manito, así se habla. Entonces, ¿cómo me voy yo a decirle que le perdone algo a él si no estoy dispuesto yo a pagar lo que él debe? ¿Me está entendiendo? Es lo mismo que el Señor Jesucristo está haciendo. Y la gente cree que el perdón es, ay, no, sí, el perdón no cuesta nada. Manitos, no le cuesta nada a usted y a mí, que lo estamos recibiendo por fe. Pero al Señor le costó su vida. Dio su sangre por ti y por mí para obtener ese perdón. ¿Cómo nosotros dejar pasar el perdón de Dios como algo tan liviano? Como si no, es algo normal. Así el Señor me perdona. Hermanos, para usted y para mí no cuesta, no tuvo ningún costo. Pero para mi amado Señor y Salvador Jesucristo le costó su vida. Amén. Eso era lo que yo quería enfocarme en ese tema del perdón. Así que, manitos, aquí hay algo muy importante. Así que la oración del Señor Jesucristo en aquella cruz fue contestada. La pregunta es, ¿y fue contestada la oración del Señor Jesucristo en aquella cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Fue contestada porque el Señor nos perdonó a ti y a mí. ¿Gracias a quién? A la obra redentora de su amado Hijo, a su sangre derramada que nos justifica. Entonces esa oración de él fue contestada. Y fue contestada desde hace más de 2000 años. Y esa puerta sigue abierta por gracia. Porque dice la palabra de Dios allá en Pedro que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. ¿Qué más dice? No queriendo que ninguno ¿qué? Perezca o sea condenado. Y todavía el Señor sigue teniendo misericordia de todos nosotros. Sigue esperando que tú y yo, amigo y amiga, en esta mañana demos ese paso de obediencia y entendamos la importancia que hay en nuestras vidas de aceptar a Cristo
como nuestro único y suficiente Salvador, porque no hay otro mediador sino Él. Amén. Y porque solo en Él podemos tener ese perdón. Amén. El Señor Jesucristo está esperando eso, mis hermanos. Pero ¿qué ocurre? Este mensaje lo estamos predicando en esta mañana y habemos más o menos unos 50, algo más. ¿Y cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento, mis hermanos? Todos estamos escuchando el mismo mensaje. Amén. La palabra de Dios. Estamos escuchando la necesidad urgente que hay de que nosotros aceptemos a Jesucristo y le reconozcamos lo que Él hizo por ti y por mí en la obra redentora, lo que le costó a Él. Y estamos siendo claros al explicar la palabra de Dios. Pero no todos los que están escuchando la palabra de Dios lo van a aceptar. Ni no todos los que están oyendo van a creer lo que se está predicando. ¿Me entienden? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si la palabra que se está predicando es la misma para todos? Todos la están escuchando al mismo tiempo con los mismos argumentos, con la misma explicación bíblica a la luz de la palabra. ¿Por qué unos creen y otros no? Esa es la gran pregunta. ¿Me entienden? Esa es la gran pregunta. Y antes de entrar a explicar ese punto, porque eso es lo que continúa, yo quiero que me coloques un versículo bíblico importantísimo. Segunda de Pedro 3:9. Y oigan lo que dice este versículo. Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué dice? Perdón, me equivoqué en la cita bíblica. Segunda de Pedro 3:5. Bueno, leamos. Bueno, 3:5, ¿qué dice? Hablando de las personas que se le hablan, la palabra de Dios dice, estos ignoran, ¿cómo? Voluntariamente. Aquí no se está obligando a nadie a que crea, ni que acepte, ni que reconozca. Pero las personas escuchan la palabra de Dios, el mensaje de salvación, y escuchan lo que la palabra dice y lo leen y vuelven y lo leen y saben que nadie se lo está inventando, que la Biblia lo dice, pero lo ignoran ¿cómo? Voluntariamente. Es por eso que unos son salvos y otros no. Es por eso que unos aceptan a Cristo en sus vidas y otros no, porque sencillamente siempre habrán personas que ignoran la palabra de Dios voluntariamente, aunque la lean, aunque la escuchen y aunque se les predique. Amén. El Señor Jesucristo en su primera frase, Él estaba orando, haciendo una oración por los pecadores, intercediendo por ellos ante el Padre. Pero la segunda frase que entramos en este momento en materia, a las 12 en punto, me quedan 15 minutos. Sí, porque aquí toca que ir es contra el reloj. Y yo tenía presupuestado que exactamente a las 15 arrancaba con el tema. Entonces, en este momento iniciamos con la segunda frase. Lucas, ya empatamos todo. Capítulo 23, versículo 43. ¿Qué dice en el versículo 43? Entonces Jesús dijo, segunda palabra que él expresa desde la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El contexto de esto era que uno de los, vamos a leer el contexto. Vamos a leerlo del versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados, acuérdense que al Señor Jesucristo lo crucificaron con dos malhechores o ladrones al lado, también crucificados, igual que él. Y entonces dice que uno de los malhechores que estaba crucificado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor que también estaba crucificado al otro lado, le respondió diciendo, el uno le respondió al otro, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, ni aún temes tú sabiendo que estamos condenados a muerte. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Nótese cómo uno de los dos malhechores reconoce que él es un pecador y reconoce que lo que está sufriendo allí, esa muerte de cruz, se la merecía
porque era un ladrón y porque los ladrones, la forma de castigo para ellos era la cruz, la crucifixión. Y él reconoce que estaba allí porque se lo merecía, porque sus hechos, sus actos a ese sitio lo habían llevado. Pero el otro no. Y reconoce algo bien importante. Reconoce primero que era un pecador, ¿correcto? Que lo que estaba sufriendo era porque lo merecía. Eso, hermanos y amigos, es lo que todos nosotros un día hicimos. Todos los que ya somos creyentes un día tuvimos que reconocer con lágrimas en nuestros ojos que somos pecadores. Yo un día, mis hermanos, y todos aquí los que han nacido de nuevo, un día con lágrimas en los ojos tuvimos que reconocer que somos viles pecadores y como dice la palabra, de nuestro corazón lo único que sale es que el mal continuo. Y como dice ahí en Jeremías, porque dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, punto. O sea, de continuo lo único que sale de adentro de nosotros es la maldad, manitos, el pecado, el deseo de pecar. Usted, la pregunta del millón, esta pregunta me la he hecho yo. A todos nosotros, ¿quién nos enseñó a pecar? Nadie. Eso lo llevamos dentro de nosotros, es nuestra naturaleza. No haga tal cosa, el mismo niño va y lo hace. ¿Alguien está explicando, le está enseñando algo que eso? No, él va y lo hace, porque la naturaleza nuestra desde adentro viene con ese pecado original, manitos. Y dicen Romanos, porque no hay justo ¿qué? Ni aún uno. Aquí ninguno de nosotros se puede creer justo, santo. Ni piensen que el hermano Jorge se quitó las alas porque le estorbaban acá en el púlpito para predicar. No, manitos. Somos pecadores arrepentidos, reconociendo que cada día necesitamos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo para salir adelante, porque sin Él no somos nada y separados de Él nada podemos hacer. Y el día que yo no me meto con mi Señor, ese día me mete una revolcada del enemigo. Y por la noche estoy, Señor, perdóname, porque así pasa, porque eso somos nosotros. ¿Me entienden, hermanitos? Entonces, yo quiero decirles, para no perder el hilo, lo primero que todo mundo tiene que hacer es reconocer que es un pecador. Y lastimosamente hay gente que todavía se cree buena. No, pero yo no hago mal a nadie. Yo soy tan buena gente que es más, yo cuando veo a alguien con hambre le doy comida. Yo no, pero yo qué malo hago. Yo me porto bien, yo hago lo que me toca que hacer, yo esto, y siempre está pensando en lo que hace. Saben, amigo y amiga, yo quiero decirle algo muy, muy claro. Lo leímos esta mañana en la cena del Señor. ¿Qué leímos? Que nuestras justicias, las nuestras, no la del Señor, nuestras justicias. ¿Y qué son las justicias nuestras? Las obras. Lo que usted y yo hacemos, lo aclaró el hermano Gildardo. Lo que usted y yo hacemos, nuestras justicias, o sea, lo buena gente que usted es, como usted, ay, no es que yo madrugo todos los domingos siempre para estar de primerito en la iglesia, es que yo voy todos los jueves, es que yo esto. Manitos, eso no sirve para nada. Dice la palabra de Dios que todas las justicias nuestras, lo que usted y yo hagamos, supuestamente buena gente que somos, ay, es que es tan buena gente el hermano Jorge, no, el hermano Jorge, un pecador arrepentido que todos los días va a los pies del Señor. Mis hermanos y amigos, las justicias nuestras, o sea, eso que usted y yo decimos que somos tan buena gente, dice la palabra, no el hermano Jorge porque no está inventando eso. Que esas obras que usted dice que es tan buena gente, que porque le da comida a no sé quién, que porque usted no dice una mala palabra, bueno, lo que usted diga, todo lo que usted está pensando ahí que usted es buena gente, piénselo por un momento. ¿Por qué usted es buena gente? Piénselo. Ay, sí, yo por todo eso, dice la palabra de Dios, que eso que usted hace para el Señor son trapos de inmundicia. Y yo quiero aclarar ahí una enseñanza rápida ahí, un paréntesis. ¿Saben qué es trapos de inmundicia? El hermano Luis nos lo ha explicado varias veces, el hermano Rubén también. Trapos de inmundicia era lo que en la antigüedad no habían toallas higiénicas. Ahora ya está entendiendo qué eran los trapos de inmundicia. Era lo que utilizaban las mujeres, reemplazando a lo que hoy en día ya nuestra civilización se conocen como toallas higiénicas. Y eso era trapos de inmundicia. Miren el significado de eso tan fuerte, tan asqueroso, por decirlo así. Y así compara Dios
lo que usted es de buena gente. ¿Me está entendiendo? Porque la verdadera justicia que sirve y por la que usted y yo estamos en esta mañana aquí sentados, no es por lo que usted haya hecho, sino por lo que Él hizo. Amén. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Dio su vida por ti y por mí. Derramó su sangre por ti y por mí. Amén. Esa es la justicia de Dios, porque la nuestra no sirve de nada. Y miren esa comparación tan horrible que hace el Señor de lo supuestamente buena gente que usted se cree que es, para que sepa cómo mira a Dios, lo buena gente que usted cree que es. Y lo peor es que las personas piensan que porque son buena gente, entonces que ellos ya son salvos. Ay, no, yo como me porto también con las personas que tienen hambre allí, entonces yo por eso voy al cielo. Negativo. Quiero decirle que está equivocado, que está errado. Ninguno va a ir al cielo ni va a obtener la salvación y la vida eterna por sus obras. Solamente iremos al cielo y tendremos salvación y vida eterna por la obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra. Amén. Dejando claro eso, volvemos allá a la situación de los dos ladrones que estaban allí colgados. Entonces, el uno de ellos reconoció. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos en esta mañana? ¿Qué? Reconocer que somos ¿qué? Pecadores, que no hay nada bueno en ninguno de nosotros. Amén. Nada bueno. Porque de continuo, oiga, manito, yo cuando leo eso en Génesis, de continuo solo sale el mal. Yo digo, Señor, ¿cómo nos conoce Dios, no? ¿Cómo nos conoce Dios? Y voy a dar un ejemplo para que se rían un poquito. Empieza uno en la mente, ay, hermanito, tal cosa, empieza uno a criticar, a murmurar en la mente. Ya usted está pecando. ¿Sí me entienden? Mire, porque es que de continuo, eso es lo único que sale de adentro de nosotros. Y nosotros pensamos, no, no tan santos, no, manitos. Aquí es una lucha permanente para andar en santidad, delante de Él, todos los días. No es ese cuentico de que no, yo vengo el domingo y ya con eso tengo, porque yo ya cobro fuerzas y ya ahorita me salen las alas, me las acomodo allí y no vuelvo a pecar. Y no vuelvo a pecar hasta el otro domingo que vuelva. Ay, manito. Esto es para que usted tenga fuerzas para hoy, para que en el resto de la tarde no peque. Mañana tendrá que buscar del Señor y de su misericordia por los problemas del día de mañana. Amén. Mis hermanos, lo segundo, entonces dice este hombre, este ladrón, ni aún dijo, versículo le respondió, dice, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, nótese lo que dijo. Primero reconoció que era un pecador. Y segundo, lo que dijo. ¿Qué dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, Señor, no te olvides de mí, perdóname. Ese ladrón que estaba en la cruz reconoció su pecado y luego le clamó al Señor por él, por su salvación. Acuérdate de mí. Y saben, dice la palabra de Dios que usted y yo tenemos que primero reconocer que somos pecadores. Y segundo, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús, Señor, colócalo allí, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces, no solo es necesario reconocer que somos pecadores, sino que confesarlo, decirle a Dios que nos perdone, pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude. Señor, mira este pecado que yo tengo. Padre, en mis fuerzas no soy capaz, pero creo a tu palabra y lo que ella dice. Por eso quiero venir delante de ti, porque tú sí eres capaz de cambiarme a mí. Tú eres el único que me puedes dar las fuerzas que yo no tengo para no pecar más. Tú eres el único que puedes cambiar y transformar mi vida. Padre, vengo a ti pidiéndote perdón y reconociéndote como mi único y suficiente Salvador. ¿Quieren que les diga? Eso fue lo que ocurrió allí en la cruz con este hombre. Y dice que el Señor le dijo entonces,
Dios, cuando dijo en el Supremo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba orando por los pecadores. Y la oración del Señor Jesucristo fue escuchada y obtuvo respuesta. Y el primero que vemos aquí que obtuvo salvación a esa oración que el Señor Jesucristo hizo fue este hombre, el primero, uno de los dos ladrones. Dios el Padre respondió la oración de su Hijo y la salvación llegó a este pecador. Ahora, ese fue el primero. Posiblemente los soldados, según Mateo capítulo 27, dice que los soldados Alberto, vamos allá, Mateo capítulo 27, quiero ir allá. Mateo capítulo 27, el versículo 54. Nótese lo que dice acá. El centurión, los que estaban custodiando la cruz de nuestro Señor Jesucristo, había un centurión con unos soldados. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era ¿qué? El Hijo de Dios. Reconocieron lo que no conocían. Amén. Así que puede ser, no tenemos la certeza, pero puede ser que no solo el Padre contestó la oración del Señor Jesucristo al permitir que este ladrón obtuviese la salvación allí en la misma cruz, a instantes de su muerte, sino aún que el centurión y los soldados que le estaban custodiando también pudiesen haber obtenido la salvación y la vida eterna. Amén. Hermanos, amigos, eso es lo que yo quiero animarles en esta mañana y decirles como conclusión final, porque la tengo aquí, manitos. Miren, el Señor Jesucristo resucitó, por tanto, Él vive y está sentado a la diestra de Dios. Y como vive y está sentado a la diestra de Dios, es el único que puede interceder por ti y por mí. Porque acuérdese, ningún muerto intercede por otro. El único que puede interceder en un problema es alguien que esté vivo. Así que el Señor Jesucristo que resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, es el único mediador, dice allá Timoteo, entre Dios y los hombres. El único mediador, el único que puede interceder por ti y por mí. Amén. Es el único. Y dicen Juan que Él es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo, Juan 2:1, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Amén. Así que, manitos, miren, Él es el único. Así que Él nos va a escuchar. Y hoy quiero hablarle en especial en esta mañana a los amigos que nos acompañan, a aquellos que aún no han entendido el mensaje de salvación, lo que la palabra de Dios dice acerca de la salvación y de la vida eterna de su alma. Quiero decirle que Dios lo puede escuchar a usted en esta mañana. Dígale al Señor que reconoce que usted es un pecador y que reconoce que usted no es capaz de lidiar con su pecado, porque eso es importante que usted lo sepa. La gente dice, no, cuando yo deje de pecar busco a Dios. Cuando yo deje la amiguita que tengo fuera de mi hogar, entonces yo voy a la iglesia. Nunca la va a dejar. Nunca. Cuando yo deje de sacarme la platica que me saco extra de ahí del trabajo, entonces yo busco al Señor. Cuando yo tal cosa, cuando yo deje mi mal genio, cuando yo deje de murmurar, cuando yo deje la grosería, cuando yo deje el licor, cuando yo deje las drogas, yo busco de Dios. Nunca lo va a hacer. Porque usted y yo en nuestras fuerzas jamás vamos a dejar de pecar. Usted tiene que reconocer, primero, que es un pecador. Segundo, que usted no puede lidiar con su pecado. Que el único que puede lidiar con su pecado se llama Dios. Y que el único que le puede ayudar a usted a no pecar más es Él. Él es el que va a hacer la obra en usted y en mí. O como la ha hecho en todos nosotros. Nosotros no dejamos de pecar para buscar a Dios. Nosotros vamos con nuestros pecados y nuestras cargas a Él, creyéndole a Él, que Él es capaz de cuidarnos y Él es capaz de cambiarnos, nadie más. Amén. Si usted entiende eso en esta mañana, amigo, yo le animo a que lo haga. Porque esa es la gran pregunta que sale de por qué. Porque alguien pudiera preguntar, hermano Jorge, ¿y por qué si los dos ladrones estaban colgados en la misma cruz, sabían lo mismo, habían visto lo mismo, por qué solo uno se arrepintió? Porque el otro lo hizo ¿cómo? Voluntariamente.
Él también había escuchado lo mismo que el otro. Él había visto lo mismo que el otro. Ellos habían visto, habían escuchado del Señor Jesucristo y posiblemente habían visto al Señor Jesucristo hacer milagros. Pero solo uno lo aceptó, el otro no. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y es lo que nos pasa día tras día, en culto tras culto, cuando predicamos el mensaje de salvación. Unos creen, otros no. Y los que no creen lo hacen voluntariamente. En otras palabras, con conciencia. No quiero creer. Ay, que sigan ahí con su cuento ese, su palabra. Y eso, esa gente. Entonces son fanáticos. Y yo pues vengo como por hacer el pasar. Estoy aquí porque me invitaron, pero si no, no hubiera venido. No, amigos, yo quiero decirles que esa no es la idea, jamás. Y quiero decirle a todo aquel que haya venido en esta mañana que no está aquí por casualidad, que está aquí porque Dios quería que usted escuchara esta palabra. No la palabra que yo dije, la palabra de Él. Y que Él no quiere que usted actúe como el segundo ladrón, que no entienda voluntariamente ni quiera recibir al Señor de una forma voluntaria. Él quiere que usted actúe como el otro ladrón, el que reconoció que era un pecador y que reconoció que solamente Él podía darle salvación y vida eterna. Amén. Gracias, mis hermanos. Esa es la explicación de la segunda frase. Entonces vamos a orar para quedar despedidos, pero no se me mueven de los puestos porque viene un pequeño anuncio. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, tarde ya, Señor, por permitirnos predicar tu bendita palabra. Gracias, Señor, por usarme como un instrumento en tus manos, porque eso somos nosotros, Señor. Instrumentos. La palabra ya está escrita, Señor. Lo único que hacemos es transmitirla a nuestros hermanos con temor y temblor, Señor. Con el único objetivo, Padre, que seas tú, Señor, obrando a través del Espíritu Santo y tocando los corazones y las mentes y el entendimiento de aquellas personas que no te conocen. Porque tú eres el único que puedes convencerlos a través de tu Santo Espíritu de pecado, de juicio y de justicia. Padre, cuánta falta hace a cada uno de nosotros reconocer que somos pecadores. Y cuánta necesidad hay en todos nosotros, Señor, de saber que no somos capaces de lidiar con el pecado en nuestras vidas. Que te necesitamos a ti, que tú eres el único que nos puedes ayudar a salir adelante. Padre, permite hoy que aquellos que no te conocen puedan tener un encuentro personal contigo genuino, real, sincero, y que puedan abrir las puertas de su corazón para que tú entres en ellos, Señor, y hagas de ellos las personas que tú deseas, Señor, y les ayudes a todos y cada uno de ellos, Señor, conforme a tu santa y preciosa voluntad, a dar ese cambio, Señor, que ellos no pueden hacer en sus fuerzas, pero que tú sí puedes hacerlo por ellos. Padre, te damos gracias por aquellos que no te conocen, pero te damos gracias por aquellos que en este momento, Señor, están haciendo una conversión genuina en sus mentes, con un deseo, Señor, de proclamarlo, de expresarlo y de decirlo, Señor. Padre, permite que hoy estas personas sean tocadas, Señor. Y permítenos ser de ayuda y de apoyo para todo aquel que hoy desee venir a tus pies, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre, de todo corazón, en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.